Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es simplemente mi podcast, el podcast de Pablot. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá estoy nuevamente grabando otro episodio del podcast, esta vez el episodio número 4. Mi nombre es Pablo Trincavelli. Tengo un blog en el blog de pablot.wordpress.com y estoy grabando este podcast desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, otro podcast. La verdad que estoy muy contento y bueno, y viene muy bien esto. Estoy muy contento, como les decía, pero gratamente sorprendido por cómo está siendo tomado el podcast. La verdad, me da muchas ganas de seguir adelante y es lo que voy a hacer. Bueno, les quería comentar algunas cositas antes de entrar en tema. Primero, como vieron en el último podcast, me gusta todo lo que es retrocomputación y quería darle un poco de difusión a un evento que va a haber de retrocomputación que va a ser en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Va a ser el 12 de abril, ¿sí? El sábado 12 de abril. A partir de las 15 horas en el bar Plaza del Carmen, en Rivadavia 4502. Eso es Rivadavia, esquina Avenida La Plata, en la estación Río de Janeiro del subte A. ¿Sí? Bueno, la idea es que vaya todo el que tenga interés en lo que es retrocomputación. Esto, bueno, como les decía, es en Buenos Aires, yo estoy en Rosario, pero pienso viajar para el evento porque la verdad, bueno, tengo muchas ganas de estar ahí y conocer a la gente del foro de retrocomputación, ¿sí? retrocomputación.com.ar, que en general participo, perdón, retrocomputación.com, ¿sí? Acá estoy viendo, retrocomputación.com, www.retrocomputación.com. Bueno, les decía, tengo muchas ganas de conocer a esta gente personalmente porque simplemente por un tema de distancia hasta ahora ha sido vía el foro. Y bueno, la idea es que nos juntemos un rato y charlemos de cosas que a todos nos interesan. Bueno, ¿qué más? Otro tema más. Muchísimas gracias a toda la gente que está enviando sus mails y dejando sus comentarios en el blog, ¿sí? La verdad que muy contento, da muchas ganas de seguir el aliento que me están dando. La verdad que hasta ahora todo el mundo me dice que le gusta mucho y les agradezco muchísimo que me lo digan, pero bueno, espero alguna crítica constructiva también, que me digan, mirá, mejorá esto, cambiá aquello, haz esto así, esto asá. Sé que tengo algunos problemas todavía de sonido, espero que este podcast se escuche mejor que los anteriores, pero bueno, sigo renegando con eso todavía y veremos cómo lo puedo solucionar. De todas formas, evidentemente, a pesar de los problemas de sonido, veo que me escuchan y eso es lo importante. Una vez había leído por ahí que lo importante es el contenido y no la forma en que se presenta, ¿sí? Así que creo que el contenido está siendo bien recibido y que les está gustando y a eso es a lo que apunto. Bueno, algo más. Bueno, dejé un comentario en el blog sobre el tema de la temática del podcast, ¿sí? Hay una cosa que me he dado cuenta que quiero evitar, ¿sí? Que siga por el camino por el que va. El tema es el siguiente. Hasta el momento, la mayoría de los temas que hemos tratado han sido básicamente de seguridad, ¿sí? O si quieren redes y seguridad, pero principalmente seguridad, ¿sí? Y bueno, obviamente es un tema que me interesa mucho, pero no soy ningún experto en el tema, ni trabajo en seguridad informática, ni mucho menos, pero sí es un tema que me gusta, al cual le presto atención y trato de hacer las cosas teniendo la seguridad en mente. Y bueno, por eso arranqué muy fuerte con el tema de seguridad. Espero que esto no dé la falsa sensación de que el podcast va a tratar siempre sobre seguridad y redes. No es así, son temas que me interesan mucho, pero no es la idea. Por eso en el último podcast traté un poco el tema de retrocomputación, así que algo que nada que ver con lo que veníamos tratando hasta ahora. Y la idea es irme echando con otras cosas. Tengo más temas de seguridad y privacidad para tratar,
Pero bueno, va a ser en podcast sucesivos. Hoy no, hoy va a ser otro tema, como para tratar de cortar un poco esto que se ha dado sin querer de caer en el tema de casi exclusivamente de seguridad. Así que bueno, quería hacer esa aclaración y los invito a que dejen sus comentarios en el post que hice sobre este tema en el blog. Me interesa saber lo que piensan, que me sugieran también temas, no hay ningún problema. Obviamente los voy a tratar si siento que puedo aportar algo, si no. La idea de este podcast es devolver un poco a la comunidad todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, gracias a Internet y al software libre principalmente. La verdad que, bueno, como todos los que seguramente me están escuchando ya saben, pero bueno, la posibilidad que brinda Internet de acceder al conocimiento es muy grande, solo hay que saber aprovecharla y tener ganas y encontrar un tema que a uno le guste y darle para adelante, porque hay mucho, como por supuesto todos ustedes ya saben. Bueno, sin más, vamos de lleno al tema del programa. Hoy lo que vamos a tratar es los servicios web o web services, ¿sí? Muchos hemos escuchado hablar de los servicios web o los web services y están en cierta forma medio de moda. Y muchas veces son mal interpretados en el sentido de cuál es el significado que realmente tienen. Un web service o un servicio web no es el hecho de que un sitio web brinde un servicio a los usuarios, ¿sí? No es eso. A veces en la gente que no está en el tema toma esta impresión y a lo mejor hace deducciones o infiere ciertas cosas de lo que se está hablando o de lo que lee, pensando que un servicio web es eso, un sitio web que me da un servicio. No, en realidad no es eso, y para explicar en forma simple lo que es, voy a tratar de ir por otro lado, ¿sí? No dar una definición. Veamos lo siguiente. A ver, un sitio web común, ¿sí? En el cual yo entro y tengo cierta clase de funcionalidad, no sé, Gmail por correo electrónico o un diario que entro y veo noticias, lo que sea. ¿Qué implica? Implica que yo, usuario, me conecto a un sitio y realizo ciertas operaciones, ¿sí? con las herramientas que me brinda el sitio, y veo cierta información, obtengo cierto dato o hago algo dentro de ese sitio, ¿sí? De lo que se trata en web service es de automatizar en cierta forma esto para que esta información no sea consumida por un usuario humano, por una persona, sino que sea consumida por otro sistema, por otro sitio, por algo que no es una persona, ¿sí? Básicamente la idea sería que cierto programa pueda conectarse a un sitio y realizar una búsqueda a lo mejor de un dato, ¿sí? Y tomar esa información y después utilizarla para algo dentro de ese programa que venía funcionando. ¿Qué les quiero decir? Algo concreto. Yo a lo mejor puedo ir no sé, a la Wikipedia, yo persona, voy a la Wikipedia, busco cierto término, me da una descripción, un desarrollo en contenido, lo leo y listo. Ok, ya sé lo que es esto. Bueno, ¿cómo sería con un servicio web en el caso que fuera que utilizáramos el mismo ejemplo de la Wikipedia, pero desde un consumidor que no es humano? Sería un programa que invocaría la dirección de la Wikipedia, haría esta búsqueda de cierta manera, en la cual no interviene ninguna persona tipeando absolutamente nada, pero hace la búsqueda, le devuelve la información, el sitio le devuelve la información y el programa toma esa información, el programa que está consultando, toma esa información y la utiliza para lo que necesite, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos el ser humano que hace la consulta por algo que en realidad es un programa, un sistema, otro sitio web, ¿sí? Entonces, básicamente eso es un servicio web. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo hacemos que entre
programa, un autómata, un sistemita o lo que sea, como lo querramos llamar, ¿cómo logramos que entre a un sitio web y haga lo mismo que haríamos nosotros? Bueno, en realidad, en lo que hay formas de hacer esto sin que el sitio, sin que el sitio web tenga que hacer nada diferente. Pero bueno, esto no sería un servicio web, esto sería una forma de, digamos, de disfrazar algo de una persona para que pareciera que hay un ser humano tipeando y le dé la información. Eso se puede hacer, pero no es lo que es un servicio web y no es lo que vamos a tratar ahora. Lo que sí es un servicio web es cuando el sitio al cual yo voy a consultar expone cierta funcionalidad a través de un web service, ¿sí? Lo que me permite es llamar desde una aplicación mía a cierta función, llamémoslo así, que en realidad no reside en mi sistema, sino en un lugar remoto, que es este sitio web. Yo invoco esa funcionalidad, llamo una función, pasándole un parámetro desde un programa, ¿sí? Como estamos acostumbrados a escribir los que escribimos código de programación. Y esa función remota que yo llamé me devuelve un dato y yo lo sigo utilizando en mi programa, ¿sí? Básicamente es eso, es que un programa está corriendo, se conecta a un sitio web, invoca cierta funcionalidad, cierta función, le devuelve los datos y sigue trabajando con la información que le devolvió. Esto realmente es muy útil, ¿sí? Es muy útil porque permite integrar funcionalidad de un sitio en otro, por ejemplo, ¿sí? Principalmente esto es interesante a nivel de sitios web, o sea, una aplicación web, un sitio web puede consumir información que le brinda otro y se la brinda, el otro sitio se la brinda, digamos, de forma programática, o sea, brindándole una interfase de programación para que lo pueda brindar. No es que va y le roba la información, ¿no? No es como que, bueno, hay una pantallita del diario que muestra el clima y yo hago algo que me captura el HTML de esa información del clima y lo uso yo. No. No le estoy robando, entre comillas, información. El otro sitio realmente me da funciones para que yo pueda acceder, consultar la información y utilizarla para lo que yo quiera. Hay muchos sitios que brindan esta posibilidad. Sin ir más lejos, el propio Google tiene una API, ¿sí? Una librería de funciones para utilizar la búsqueda. No, la idea no es que se lo explote comercialmente, pero bueno, hay cierto límite de búsquedas que se pueden realizar, creo que es diariamente. Bueno, hay todo un tema de algunas restricciones, pero igual se puede usar muy bien. Amazon también tengo entendido que ofrece web services y muchos otros sitios. Acá es como que hay que dejar volar la imaginación, ¿sí? Hay mucho que se puede hacer con esto. Piensen que lo que estamos hablando es que se pueden integrar funcionalidades de distintos sitios en otro sitio, ¿sí? O sea, puedo a lo mejor llamar a cierta funcionalidad en uno, en otro, desde un sitio propio y con esto creo una nueva funcionalidad, un nuevo sitio web que hace algo que originalmente no hacía nadie, ¿sí? O sea, esto ya pasa por la idea que uno pueda tener de hacer algo, pero la tecnología lo permite. Bueno, técnicamente no quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente lo que tenemos es un web server, digamos, que está permitiendo, o sea, que recibe ciertos pedidos de información con un formato específico. Y hay un cliente justamente que hace esos pedidos. En general el pedido y la recepción de la información es a través de un protocolo que se llama SOAP, y los datos en sí viajan en XML, ¿sí? Acá hay muchas siglas, mucha terminología. Hay mucho para aprender, no se puede explicar todo esto en un podcast, ni nadie va a salir programando web service por escuchar esto. Yo les doy la idea de lo que se trata esto y bueno, al que le interese tendrá que investigar un poco.
Bueno, otra sigla más que interviene en esta sopa de siglas es una que se llama WSDL, que es Web Service Description Language, que básicamente lo que hace es describir la funcionalidad que me ofrece el sitio este que brinda la posibilidad de acceder a su funcionalidad por medio de un web service. Me da una sintaxis, digamos, me estoy comiendo las heces en todos los podcasts y quiero tratar de cambiar eso. No soy rosarino, pero vivo en Rosario hace muchos años y creo que eso ha hecho que me coma las heces, como todos saben que tenemos nuestra fama los rosarinos. Bueno, decía, la funcionalidad de un servicio web se describe a través de un archivo WSDL, Web Service Description Language, que lo piola que tiene es que es algo estandarizado, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno esto? Yo no necesito que el sitio web me dé ningún formato de mensaje, ¿sí?, para invocar la funcionalidad y ni que me dé ningún formato de respuesta para interpretar la respuesta. Toda esa información de cómo lo debo llamar y cómo me vienen los datos está descripta en este archivo WSDL. Eso también es lo que tiene de piola, que en realidad es una evolución a lo que podríamos llegar a utilizar si simplemente nos ponemos de acuerdo con el otro sitio y decir, bueno, mira, yo te voy a mandar un request de este tipo, vos me mandás los datos en este formato y ahí yo los uso. Tranquilamente esto se podría hacer, pero esto es una vuelta de tuerca más. O sea, hay algo que este descriptor de formato que describe justamente cuál va a ser cómo es el servicio y describe la funcionalidad que hay disponible, describe los parámetros de entrada, los tipos de datos de esos parámetros, los parámetros de respuesta o de salida, los tipos de datos de esos parámetros de respuesta. Es muy, muy completo. No es para iniciados, digamos, tiene su grado de complejidad, pero realmente es muy útil. Hay más. Después hay lo que se llama UDI, ¿sí? Que no recuerdo exactamente qué es lo que significa, pero básicamente es como un directorio de servicios, ¿sí? De los servicios web disponibles. Corríjanme si me equivoco, me puedo equivocar feo, porque como les dije en podcasts anteriores, no soy un experto, simplemente me gusta el tema, conozco algo y se los quiero contar. Y ¿qué más? Mientras hablo estoy mirando un poco. Bueno, algo muy importante en esto que me estoy olvidando. Todo esto de Web Services responde a lo que se denomina SOA, que significa Service Oriented Architecture, ¿sí? O sea, arquitectura orientada a servicio. La idea es que una organización no tenga sistemas independientes, digamos, y que cada uno haga lo suyo, sino que en realidad la arquitectura de la organización, la arquitectura en cuanto a sistemas me refiero, está orientada a dar servicio al cliente, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que haya algo, en este caso un web service, que me brinda cierta información y yo la consumo, la utilizo, la tomo desde diferentes aplicaciones. Está orientado a dar servicio, por eso lo de Web Service Oriented Architecture. Esta es una explicación muy burda, muy simple, muy incompleta de lo que es SOA, ¿sí? Service Oriented Architecture. O sea, el profesional de esto que me escucha me debe querer matar en este momento. Les pido mil disculpas, pero bueno, la idea es que esto lo pueda, o sea, se pueda entender fácil y no quiero complicar de entrada esto y que parezca un cuco. La idea es hacerlo simple, por eso no quiero caer en definiciones digamos de libro, ni mucho menos. Les quiero contar un caso práctico de esto. Personalmente me tocó trabajar con web services en un banco, ¿sí? En el cual con un grupo de gente implementamos un
una arquitectura de servicios web que permitía utilizar las transacciones propias del core bancario, de los sistemas centrales bancarios, desde varias plataformas distintas, tanto de sistemas operativos como de lenguajes de programación, ¿sí? Eso también está muy piola, no les comenté. Yo puedo tener un servicio web funcionando en un Unix y que el cliente esté en un Windows. Puede ser totalmente a la inversa, puede ser todo Windows, todo Unix, como quieran, ¿sí? No hay restricciones en esto. El lenguaje en el que está escrito el servicio web es independiente del lenguaje en el que voy a escribir el cliente, ¿sí? Esto cuesta un poco digerirlo para el que no está en el tema, pero piensen que es una invocación remota a algo. No me interesa en qué está escrito, yo no compilo nada del código fuente del que me brinda el servicio. Por supuesto, si yo estoy haciendo el servicio y estoy haciendo la aplicación que lo brinda y la que lo consume, por supuesto que sí lo voy a hacer. Pero si consumo servicios de, por ejemplo, Google, y obviamente yo no voy a compilar nada de servidores de Google, ni mucho menos, ¿no? Eso creo que queda bastante claro. Bueno, les decía, la idea en el banco era utilizar las transacciones propias del core bancario, un sistema bancario que utiliza sus propias transacciones con cierto formato, en la cual por un puerto TCP/IP mando un mensaje con tal o cual formato y, por ejemplo, no sé, una transacción me daba los datos del cliente, ¿sí? Yo quiero saber, con un tipo y número de documento, quería saber, por ejemplo, datos del cliente, dirección, nombre, un montón de cosas. Este es un ejemplo de una transacción, ¿sí? Obviamente lo que hicimos fue utilizar varias transacciones. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, el tema fue así. Escribimos un módulo, un software que corría en el servidor de un servidor de aplicaciones, no necesariamente el mismo servidor en el que corría la aplicación de core bancario, podía serlo o no. Esto corría en otro equipo que justamente hacía la conexión TCP/IP, abriendo sockets TCP/IP, contra el software del sistema central, y sabía hablar en el formato de las transacciones propias del core bancario, ¿sí? Esto obviamente era para poder brindar el web service a otras aplicaciones, pero acá sí había que saber, yo les decía que no hay que saber formatos y qué sé yo, pero esto es para consumir el servicio. Cuando yo escribo algo que lo va a brindar, obviamente que sí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue escribir algo que automáticamente tomaba el formato de las transacciones que estaban en cierto lugar, en una base de datos, los formatos, los tomaba, y en base a lo que recibía, lo armaba con el formato de la transacción que quería invocar, y lo enviaba al core central y recibía también vía TCP/IP, vía sockets, recibía la respuesta del core central. Esto es, digamos, el módulo servidor. Por supuesto que es bastante complejo, esto estaba escrito en Java, como les decía, es muy complejo, porque aparte hay todo un esquema de seguridad que esto maneja, quién puede ejecutar las transacciones, bueno, todo un tema bastante más complejo, pero que para el ejemplo no vale la pena ahondar en detalles. Del lado del cliente, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, con una aplicación, en realidad con varias aplicaciones lo probamos, aplicaciones escritas en Visual Basic, en Visual Fox y en PHP. Las tres aplicaciones consumían los mismos servicios web. Esto viene a cuenta de que les decía que no importa el lenguaje de programación. Y bueno, básicamente lo que hacían acá sí era invocar el servicio tomando ese archivo de descripción que le decía, ese WSDL, leían el formato de la transacción que tenían que llamar de ese archivo, en base a ese archivo armaban ese formato, invocaban, o sea, mandaban el servicio web a este software que les contaba que habíamos escrito en Java. Ese era el que hacía realmente la comunicación con el core central, le devolvía el core central el resultado a este software que les digo, y este software formateaba la salida en base al formato que decía el archivo WSDL que iba a tener la respuesta. Y eso es lo que tomaba el cliente y con eso seguía trabajando. Entonces, bueno, por ejemplo, puntualmente era eso, entrando un tipo de número de documento, una aplicación escrita en PHP, obtenía los datos del core central,
Otra aplicación escrita en Visual Basic utilizaba ese mismo servicio y otra en VisualFox también utilizaba ese mismo servicio. Como esta transacción, muchas otras transacciones también. La verdad, esto era muy, muy útil. ¿Por qué? Porque en general los proveedores, cuando tenían proveedores, me refiero cuando un sistema externo de terceros tenía que acceder al core bancario, bueno, había que sentarse a explicarle, bueno, mira, tenés que usar esta transacción, tiene este formato de entrada, tiene este formato de salida, los tipos de datos son así, asá, tenés que abrir un puerto TCP contra acá, bla, 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 bla. Bueno, toda una serie de definiciones de cómo conectarse, cómo trabajar, un tema bastante delicado, complejo, muy propenso a errores, bueno, bastante engorroso. De esta forma nosotros lo que hicimos fue encapsular toda esa lógica para conectarse en una aplicación propia que se conectaba y sabía cómo hablar contra el sistema central, pero le dejaba a los proveedores la posibilidad de acceder vía este servicio web de esta forma en la cual les decían que no hay que tener una especificación, no hay que ponerse de acuerdo en los formatos de entrada y salida, y es un estándar, ¿sí? O sea, si el proveedor me dice a mí, sí, yo puedo consumir servicios web, listo, ya está. No tengo que andar explicándole más nada de los formatos de transacciones de mi core central, ¿sí? Esto es muy útil, pero tampoco se crean que está súper utilizado en todas las implementaciones de sistemas centrales de lo que fuera que se les imagine. En general, la forma de trabajar es utilizar las transacciones propias del sistema central que sea, a través de alguna librería cliente y listo, y ya está. Esto es una media vuelta de tuerca que realmente es muy útil, pero todavía no está tan difundido. Espero que esta situación cambie porque realmente es muy práctico, es muy bueno, es muy flexible esto de poder trabajar en varios lenguajes, varios clientes en varios lenguajes, independientemente del lenguaje en el cual esté escrito el servidor, e independientemente de la plataforma en la que corra. Realmente es terriblemente flexible. Me permite migrar de mi aplicación cliente de un lado a otro en forma casi transparente. De hecho, por ejemplo, les comentaba, la aplicación esta PHP la podemos correr tanto en un Unix como en un Windows, y en el caso, no así en el caso de las Visual Basic o lo que fuera. Así que la verdad que se los recomiendo si les interesa la programación, si están en lo que es desarrollo de sistemas. Es muy interesante, es una solución muy interesante a tener en cuenta. Esto no es algo muy común en sistemas chicos, ¿sí? En un sistema de facturación de no sé, de un restaurante, de una farmacia, obviamente esto no tiene mucha aplicación. Estamos hablando de sistemas centrales grandes, de empresas con sistemas centrales importantes, que bueno, en algún momento hay que conectarse y utilizar funcionalidades del sistema central, y esto es una buena forma de hacerlo. Obviamente los sistemas centrales casi siempre van a terminar guardando sus datos en alguna base de datos, y yo puedo tranquilamente desde una aplicación mía acceder a esa base de datos, y bueno, estoy integrando mi sistema con el sistema central, pero lo estoy integrando a mano, lo estoy integrando de forma un poco picapiedra, ¿sí? O sea, el sistema central grabó un dato y yo voy y se lo leo de la base de datos, o peor aún, se lo cambio y el sistema central no sabe que alguien le está cambiando datos, y puedo llegar a generar inconsistencias. De esta forma, al utilizar un servicio web, al utilizar la misma funcionalidad del sistema central, tanto para leer como para modificar un dato, me aseguro que ese sistema central tiene completo control sobre el dato que a lo mejor yo quiero modificar, que lo podría modificar con un SQL por afuera, pero de esta forma yo me aseguro que no rompo nada. Básicamente ese es el tema. Todo esto es como demasiado complejo para
para implementaciones chicas de sistemas chicos no vale la pena. Por ahí es un lindo ejercicio como para aprender, pero como diría Santos Biasati, otro otro tema. tema. No es para ¿Qué pasó para pequeños con sistemas? Esto la- es para cosas de la digamos, pregunta mediano o porte la para arriba. inquietud Que les dejé sobre el tema de la canción de la cortina de introducción al programa. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha podido decir de qué se trata. Vamos, gente, que no es tan difícil. No creo que no haya nadie que esté escuchando esto que haya usado una Commodore 64 y no haya escuchado esa tonada hace muchos años. O sea, vamos, un poco de ganas, a ver si alguien lo saca. Si no, bueno, en el próximo podcast prometo revelar la incógnita, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Les tiro un dato, es un juego de Electronic Arts, ¿sí? Y nada más que eso, no quiero hablar más, se los diré en el próximo, pero métanle un poco de gana que van a ver que lo pueden sacar. Bueno, nada más, ahora sí, esto ha sido todo, es un placer hacer el podcast, se los aseguro, y bueno, mi nombre es Pablo Trincavelli, tengo un blog, el blog de pablot.wordpress.com, y los espero en el próximo podcast. Chao.